bienvenidos al Hipopótamo Rosa una semana más. Hoy voy a hablaros del instinto animal porque estoy completamente segura de que todos hemos escuchado el discurso alguna vez o muchas veces en nuestra vida de que los animales son totalmente instintivos, que actúan por puro instinto, de ese mensaje de la ley de la supervivencia de Darwin donde el más fuerte sobrevive y la naturaleza es cruel, despiadada y por tanto los animales solo funcionan de manera automática, es decir, que no razonan. Y hoy vamos a desmontar ese instinto animal y vamos a ver que eso realmente no es así. Como siempre, voy a empezar definiendo qué es el instinto. Y es que el instinto son acciones conductuales, es decir, son comportamientos que se realizan de forma no aprendida y de manera refleja, es decir, sin pensarlo. Por tanto, el instinto son conductas que se realizan sin pensarlas y además salen de manera refleja. Todos los animales tenemos conductas innatas, conductas reflejas, conductas instintivas. Por ejemplo, si a nosotros, a los humanos, nos soplan en un ojo, lo vamos instintivamente a cerrar. Si nosotros soplamos en un ojo a un conejo, pues también este lo va a cerrar. Si nosotros le soplamos en un ojo a un tigre, lo va a cerrar. Si nosotros soplamos en un ojo a un chimpancé, obviamente este también lo va a cerrar. Es una conducta innata, una conducta refleja, una conducta instintiva que se da en muchos animales. Pues como esta hay 1.000.000 de acciones innatas o instintivas. El problema es que la ley de Darwin, del más fuerte, de la supervivencia, ese mensaje ha calado muchísimo y además se ha extendido la idea de que los animales son puro instinto. Como ya he comentado en otros capítulos del podcast, los animales tienen inteligencia, razonan, piensan, aprenden, tienen sentimientos, tienen emociones y tienen conciencia sobre sí mismo y sobre su entorno. Por tanto, decir y tener integrado el mensaje de que los animales funcionan por instinto es completamente contradictorio con la evidencia científica. Los animales no funcionan de manera automatizada, porque además, si solo funcionaran por instinto, tendrían todos los mismos o las mismas especies, los individuos de una misma especie, tendrían todos las mismas conductas para los distintos estímulos y vemos que un animal puede responder de una misma especie, puede responder de una forma y otro puede responder de otra completamente distinta. Sí, sin embargo, tienen conductas instintivas, tienen conductas reflejas dentro de su repertorio conductual, pero no funcionan por puro instinto. Como hoy mi objetivo es desmontar completamente el instinto, como he dicho, el instinto son conductas reflejas o innatas y por tanto nos vamos a centrar en esas conductas, en las conductas innatas. Y es que las conductas innatas están programadas genéticamente, es decir, se encuentra dentro de nuestro repertorio de ADN, de nuestro repertorio genético y en el ADN de los animales, obviamente. Por eso se pueden desarrollar esas conductas innatas y por tanto los seres humanos, un conejo, un tigre o un chimpancé puede cerrar un ojo cuando le soplan, pero ¿qué pasa? Que existe la epigenética, es decir, la influencia del ambiente más la genética para dar lugar a la expresión de los genes y por tanto se puede potenciar o inhibir estas conductas reflejas. Además, muchas de estas conductas reflejas necesitan o tienen una parte de aprendizaje para desarrollar esas conductas completamente. Por ejemplo, si un león que se ha criado en un zoológico y que no ha tenido necesidad de cazar ni nadie le ha enseñado a cazar, obviamente va a tener su instinto cazador, va a tener ese primer impulso cazador, porque está obviamente programado genéticamente, pero seguramente con total probabilidad, como no lo va a necesitar, no lo va a potenciar y no lo va a desarrollar y por tanto no tendrá una conducta cazadora dentro de una instalación zoológica. Otro ejemplo en humanos es el de los boxeadores profesionales. Los boxeadores principiantes, cuando van a recibir un puño, tienden a cerrar los ojos de manera refleja para protegerse. Sin embargo, los boxeadores profesionales no cierran los ojos cuando van a recibir un puño, se quedan con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque han aprendido a inhibir esa respuesta refleja.
Otro ejemplo es el de los niños que se crían completamente solos, sin ningún tipo de interacción con humanos en las selvas. Estos niños, cuando se les encuentra, no saben hablar. Sin embargo, cuando se les saca de la selva y se les enseña a hablar, estos aprenden y tienen un lenguaje totalmente fluido. ¿Por qué? Porque obviamente este repertorio se encuentra en nuestro ADN. Sin embargo, nosotros lo vamos a poder desarrollar o potenciar o inhibir dependiendo del contexto, dependiendo de los factores ambientales en los que nos criemos. Y se necesita, por tanto, que los animales se encuentren en un ambiente propicio para desarrollar, para potenciar o inhibir sus capacidades innatas. Además, también existe otro hándicap. Como he dicho, para algunos ejemplos e incluso para otras muchas conductas innatas, se necesita un aprendizaje para que se pueda desarrollar completamente. Y esto ocurre a través de la memoria semántica. Hay acciones innatas primarias en los animales que necesitan un desarrollo para potenciar completamente las habilidades que se necesita para esa conducta refleja. Un ejemplo es el que estábamos hablando de los niños que se crían solos en la selva y que no saben hablar. Cuando se les sacan de la selva, saben hablar, aprenden a hablar porque tiene un proceso de aprendizaje en el que esa conducta refleja de emitir sonidos se puede potenciar y va a desarrollar la capacidad o la habilidad de hablar fluidamente. En los animales, algunas de estas conductas que necesitan un desarrollo de aprendizaje para potenciarse completamente es, por ejemplo, en los monos, el poder colgarse de las ramas. Muchos monos saben colgarse o de manera instintiva se cuelgan, pero necesitan ir aprendiendo y para ello la madre tiene que enseñarle, cada vez le tiene que dejar más alto, cada vez tiene que dejar que se caiga y así se va desarrollando la habilidad de colgarse. Aunque ellos de manera instintiva ya lo hagan, desarrollen esa acción o esa conducta. Sin embargo, se necesita un periodo de aprendizaje para ser más habilidoso. Las acciones reflejas que necesitan de un aprendizaje, es decir, que exista una memoria semántica, normalmente ocurren a edades tempranas y no se suele recordar cuándo se ha desarrollado esa habilidad. ¿Por qué? Porque no es una memoria que sea de un evento concreto o de una serie de sucesos concretos que han ocurrido, que han hecho que yo aprenda, sino que se ha ido aprendiendo durante unas etapas y de manera, por así decirlo, no consciente, que permite que se haya desarrollado y que se haya quedado en la memoria totalmente fijada y sin embargo no tengamos un día concreto en el que aprendimos a hacer esa habilidad o que a desarrollar esa acción refleja. De manera resumida, las conductas innatas están programadas genéticamente y se pueden, una vez que se hacen conscientes, se pueden potenciar o inhibir y eso va a permitir que se desarrolle más una habilidad refleja o no, teniendo entonces conductas adquiridas o aprendidas. Todos los animales obviamente van a tener conductas innatas, conductas instintivas y van a actuar por instinto. Sin embargo, no todo su repertorio va a ser de conductas innatas, de conductas instintivas. Contrariamente, la mayor parte de su repertorio conductual, de su comportamiento, va a ser aprendido a base de inteligencia y de interactuar, de aprender de sí mismo y de su entorno, de tener una experiencia y de tener una memoria y una capacidad de aprendizaje y de adaptarse al entorno. Y un pequeño porcentaje va a ser el que sea de conductas innatas, de conductas no aprendidas o desarrolladas a partir de una predisposición genética. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. ¡Chao!